En 1997 llegaría a los cines la película An Alan Smithy Film, Burn Hollywood Burn. Se trataba de un mockumentary en el que un director de cine llamado Alan Smithy intentaba renegar de una película, siendo incapaz de hacerlo ya que el seudónimo que permite a los directores quitar su nombre de una película era el mismo que su nombre real. Una premisa interesante con el potencial de ofrecer una divertida sátira sobre Hollywood, pero que resultó en una comedia sin ninguna gracia y que acaba siendo terriblemente aburrida, y donde lo único destacable viéndola hoy en día es que uno de los personajes está interpretado por un violador que nunca se había dedicado a actuar. La película fue un fracaso, siendo duramente castigada por la crítica. Sin embargo, atrajo la atención del público hacia el seudónimo Alan Smithy, lo suficiente como para que el gremio de directores de América decidiese retirar el nombre, que perdía su valor una vez se sabía que era un seudónimo, poniendo fin a la carrera del director que nunca existió. Al igual que Burn Hollywood Burn puso fin al seudónimo de Alan Smithy, Hellraiser 4, atribuida a ese director, puso fin a la primera etapa de la saga de Hellraiser y a la trayectoria que llevaban sus secuelas. El intento de seguir por un camino cada vez más grandioso y complejo había sido un fracaso, y con Peter Atkins, guionista de todas las secuelas de Hellraiser hasta el momento, decidiendo alejarse de la franquicia convencido de que ya no podía aportar nada más a la saga, era el momento de seguir un camino más sencillo y sobre todo más barato, ya que Dimension Films y Miramax tenían entre sus proyectos otras franquicias de terror mucho más rentables en las que invertir, como Scream. Así que, pese a la oposición de Clive Barker, la quinta entrega de Hellraiser sería una película directa a vídeo dirigida por Scott Derrickson y escrita por el mismo Derrickson y Paul Harris Boardman, dos jóvenes artistas que ya habían trabajado juntos en el guión de la secuela de Urban Legends, y a los que animaron a tomar un camino diferente, remarcando que podían saltarse las normas establecidas por la mitología de la saga que no les interesase mantener. Con el nuevo milenio llegaba la segunda etapa de Hellraiser, donde el infierno está en el videoclub. Empezamos la peli con una partida de ajedrez. La reina se come al caballo, pero este sobrevive y se come a la torre. No estoy seguro de que sepan jugar. Llega un momento en que solo aprietan el reloj. ¿Y qué juego es ese exactamente? ¿Y por qué están jugando en una pista de básquet? El genio del ajedrez es Joe, un detective de la policía, drogadicto y sabelotodo que investiga el asesinato de un compañero de estudios al que orgullosamente le hacía bullying. El tipo más corrupto no puede ser. Una escena del crimen es como la mañana de Navidad para él. Que si drogas, que si dinero, que si puzzles, todos regalos para el señorito. ¡Bastardo! Pero también tiene su lado tierno. Quiere tanto a su mujer y a su hija que se va de putas para alimentar sus vicios en vez de divorciarse y romper la familia. Vamos, un modelo a seguir. Pero a todo cerdo le llega su San Fermín, y para Joe eso pasa cuando se pone a jugar con un cubo que no le pertenece, conociendo las cenobitas Smileys, que le meten mano hasta que la voz de su hija pidiendo ayuda le corta el rollo. Pinhead aparece para echarle un vistazo a sus pensamientos, pero en vez de morir se vuelve a la realidad sin que le haya pasado nada, así que parece que no nos vamos a librar de este horrible protagonista tan fácilmente. Joe y su compañero, un policía honesto de pocas luces, siguen investigando el crimen, donde encontraron una vela con el dedo de un niño dentro, dedo que se cortó cuando la víctima seguía viva, haciéndole pensar que hay un niño secuestrado al que todavía puede salvar, pero su investigación es interrumpida por una llamada perturbadora. Al parecer, la última trabajadora del sexo con la que estuvo tiene problemas, así que vuelve al motel donde descubre su cadáver junto a otro dedo, y toma el camino más responsable, convence a su compañero para que le ayude a borrar cualquier rastro de que estuvo ahí, y ya de paso dejar pruebas para incriminarle, algo que usará más adelante para amenazarle cuando éste empiece a dudar de sus métodos. Joe Thorne, gran detective, mejor persona. Su investigación le lleva hasta un local de piercings y tatuajes, donde le dicen que el muerto le robó la caja a alguien conocido como el ingeniero, que al parecer es un malote. Hunt for the engineer, and the engineer will hunt you. Consigue algo de información sobre el ingeniero gracias a su soplón, un camello pederasta al que deja actuar impunemente. En serio, tío. Y poco después recibe una cinta viendo como un bicho sin cara se lo carga, cinta que después se borra sola, haciéndole quedar como un loco ante su jefe. I will make a formal request that you see the department counselor. Continúa su búsqueda del ingeniero con su compañero, que no tiene mucha idea de lo que pasa. What? Y llegan a un club de póker donde solo juegan vaqueros. Allí ve al sin cara,
Aunque puede que no sea él, lleva toda la peli teniendo alucinaciones con el bicho este, pero le persigue hasta el bosque, donde unos vaqueros melenudos karatecas le dan una paliza. Podía pasar. El hombre se empieza a preocupar por su salud mental, así que le hace una visita al psicólogo de la policía, que resulta que también sabe algo sobre el ingeniero. Le habla sobre otro detective que también lo buscaba y que se acabó volando los sesos, diciéndole que el caso que investigaba también incluía la caja puzzle, un objeto que de ser abierto trae demonios que te llevan al infierno. Oh, puede que sí. Recibe una llamada de su madre diciéndole que está con el ingeniero. Al menos alguien la visita en la residencia, porque su hijo se ve que pasa. Se queda encerrado en una habitación donde oye cómo se cargan a sus padres, pero resulta que estaba soñando y la llamada se repite. Así que vuelve para allá para descubrir que han desaparecido, dejando una cama llena de sangre y un par de dedos con una dirección como regalito de despedida. En la dirección encuentra un telescopio con el que ve cómo se cargan a su compañero y recibe una llamada del ingeniero, que le pone nerviosete. Le dice que vaya a casa, donde ve a su familia muerta y congelada, y al psicólogo, que resulta que es el ingeniero, que resulta que es Pinhead. What? Le dice que los dedos tienen su huella dactilar y que tiene que ir a su hogar de la infancia, donde por fin resolvemos el misterio que a estas alturas nos da igual resolver. Y después de cargarse a todas las víctimas, incluidos sus padres, cuando intentaban merecidamente darle un cuchillazo, descubrimos que su yo niño era el chuleta de un barrio llamado Bel Air. Digo, que estaba todo el rato en el infierno. Que el hombre sin cara era él mismo y que los dedos son suyos porque ha matado su propia inocencia. This is the hell you have created for yourself. Qué poético, qué simbolismo más sutil. What? Bueno, por fin se ha muerto el capullo este. Pero como está en el infierno y no puede morir, la historia vuelve a empezar en un bucle infinito del que no puede salir ni volándose los sesos. Detective Thorne. Y este es el nuevo rumbo de la saga de Hellraiser. La historia se va haciendo cada vez más confusa para darle un tono pesadillesco. Pero aún así es tremendamente previsible. Muy rápidamente me imaginé que el protagonista estaba en el infierno o que él era el asesino, y resultó ser ambas. Quizás si no hubiese sido una entrega de Hellraiser podría haberme sorprendido, pero si quieres hacer una película con un giro final en el que descubrimos que estábamos en el infierno, quizá hacerla como secuela de Hellraiser hace que el giro se vea venir desde lejos. Y desde luego lo que seguro que se carga la sorpresa es llamarla Hellraiser Inferno. ¿A quién se le ocurre poner un spoiler en el título? Es como si el Imperio contraataca y se hubiese llamado Star Wars Darth Vader es el padre de Luke. El protagonista es increíblemente odioso. Intentan crear el típico detective del cine noir, un protagonista cínico y moralmente turbio. Pero mientras que en ese tipo de cine esos protagonistas eran antihéroes que se redimían intentando hacer algo bueno, aquí se pasan de hacerle demasiado capullo, consiguiendo que rápidamente solo nos interese verle morir, y usar el recurso de que escuchemos su voz en off imitando a esas historias de detectives solo consigue hacerle parecer más pretencioso e inaguantable. Intentan presentarlo como un genio, pero para ser tan listo no hace más que dejarse llevar por el villano. Durante el último tercio de la peli solo le vemos ir de un escenario a otro como si estuviese haciendo una gincana, y cuando al final descubrimos que todo el caso es sobre él mismo, desaparece definitivamente cualquier posibilidad de que podamos compadecerle, dejándonos con la sensación de que hemos perdido el tiempo viendo la historia de alguien irredimible que no merecía nuestra atención. El personaje podría haber sido más tolerable si su castigo final hubiese sido más cruel, si al final Pinhead le manipulase para que acabase matando a su propia hija o algo así, pero acaba teniendo un castigo bastante genérico. Intenta ser poético con el rollo simbólico de matarse a sí mismo, pero solo consigue ser tremendamente pretencioso, anticlimático y ridículo. En algunos momentos vemos un abuso de filtros de color terribles, algo típico de los 2000, pero que en este caso se podría haber evitado rodándola en blanco y negro, algo que hubiese ayudado a darle el tono noir, y el guión se caracteriza por ofrecer simbolismos simplones y diálogos pobres. Hellraiser tenía como seña de identidad el tener diálogos de calidad literaria, sobre todo por parte de Pinhead. Puede que los guiones de Peter Atkins no fuesen perfectos, pero al menos clavaba el tono profundo sin llegar a ser pretencioso en los diálogos de los cenobitas. Aquí vemos qué pasa cuando un guionista que no está acostumbrado a ese tipo de diálogos intenta usar ese tono. Para los fans del gore y la violencia también es decepcionante, ya que la mayoría de asesinatos ocurren fuera de plano. Los diseños de los nuevos cenobitas son muy simples y los efectos especiales son pobres, notándose mucho el bajo presupuesto. Pinhead aparece muy poco tiempo en pantalla. No es que me moleste su falta de protagonismo, de hecho creo que la saga podría haber sido muy interesante si se hubiese ido centrando en diferentes cenobitas, pero aquí más bien da la impresión de que tenemos un guión para otra película donde insertan a Pinhead para venderla como secuela de Hellraiser, algo que confirmó Doug Bradley, actor que interpreta a Pinhead, aunque Scott Derrickson niega que ese fuera el caso, pero fuese así o no, la impresión que nos llevamos es esa.
A partir de esta película, el infierno creado por los cenobitas se presenta como un ajusticiamiento de los culpables, huyendo de la idea inicial de los cenobitas como seres que provocan dolor y placer actuando al margen de la ética. Nos vamos a una visión más tradicional y aburrida del más allá, con la idea cristiana de la recompensa o el castigo eternos, impuesto por uno mismo con un infierno personal al estilo de What Dreams May Come o Jacob's Ladder. En realidad, creo que la dirección hacia donde intentaban llevar la saga es la adecuada. Sigue el camino correcto al contar una historia más pequeña, ya que cada entrega había intentado ser más épica que la anterior, fallando cada vez más en su empeño, y era buena idea intentar volver al planteamiento original, ya que la primera entrega de Hellraiser contaba una historia íntima. Así que me alegro de que descartasen una de las ideas iniciales, que trataba sobre una secta que conseguía que todo Londres fuese atrapado por los cenobitas, pero por desgracia la historia pequeña que eligen contar me parece tremendamente pobre y previsible. Hellraiser Inferno parece ser una entrega que provoca opiniones enfrentadas. Para algunos fans es una de las entregas más queridas, ofreciendo un thriller psicológico profundo con un protagonista oscuro y dejando algo de lado a Pinhead, que ya había sido muy explotado. Pero para otros, entre los que me incluyo, supone un bajón increíble y pretencioso que abandona muchas de las cosas que hacían a Hellraiser interesante, y me hace entender que muchos fans defiendan que solo las 4 primeras entregas deberían considerarse canon.